Desvaneces mi condena como aire que da vida a lo que ya no respira. Soplas nueva melodía. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. Como fuego, no te apagas en la noche más oscura, permanente esperanza como roca, edificas de lo vil y rechazado una casa para todos. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Oh, Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. Quiero darte lo mejor. Yo quiero darte lo mejor. Quiero darte lo mejor. Tú eres mi mejor. Todo lo mejor. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Oh. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración.
familia. Oportunidad para servir. Amor y esperanza. Esperanza en la incertidumbre. Acompañamiento en la dificultad. Yo llegué a la iglesia hace 21 años. 24 años. 14 años. En la iglesia he aprendido a caminar en el Señor, A leer y estudiar las Escrituras. A vivir conforme a la voluntad de Dios. A ser un mejor ciudadano para mi país. La iglesia me ha permitido servir con mi talento. Ayudar con alegría. Si invitas a alguien a nuestra iglesia, le estás regalando una gran oportunidad de conocer al Señor, de ser parte de una familia. Porque el mundo necesita de Dios. Porque Jesús quiere a los niños. Porque Jesús murió por ti. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Valle de Lili, un lugar para creer, crecer, permanecer y servir. La lectura bíblica para este domingo, 11 de julio del 2021, la quiero basar junto con la oración en el Salmo 128, donde dice que Dios bendice a la familia. Dios bendice a todos los que obedecen y siguen sus enseñanzas. Si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho. En el seno de tu hogar comerás y disfrutarás de lo que ganes con tu trabajo. Tu esposa tendrá muchos hijos, parecerá un racimo de uvas. Nunca en tu mesa faltará comida, y tus hijos crecerán fuertes como los olivos. Así es como Dios bendice a todos los que le obedecen. Que Dios te bendiga desde tu templo en el monte de Sión. Que veas prosperar a Jerusalén todos los días de tu vida. Que Dios te deje ver crecer a tus hijos y a tus nietos. Que haya paz en Israel. Amado Señor y Padre bueno, esta es una porción bíblica, Señor, para nosotros como tu iglesia en estos tiempos, donde estamos buscando tu rostro, Señor, cada día. Porque, Señor, los tiempos son malos, como está escrito en la palabra. Las señales del fin nos hacen esperar. Y muchas veces tenemos que decirlo, Señor, hemos tenido temor. Nos hemos sentido asustados, angustiados, agobiados por la incertidumbre del mañana. Pero te amamos, Señor, y te hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Esta tu iglesia, Valle del Lili, ha confesado y ha creído en su corazón que tú eres suficiente para nosotros, que eres nuestro Salvador. Por eso queremos alabarte y darte gracias en esta mañana, por el privilegio que nos has traído hasta aquí, Señor. Hemos caminado de tu mano durante estos años, durante este tiempo,
y aún en medio de tantas dificultades, y tú has permanecido fiel. Muchas gracias, Padre, porque esta es una iglesia de bendición para esta ciudad, para tantas familias y tantas personas que quieren llegar a ti. Ayúdanos, oh Dios, a buscar a aquellos que tú tienes para este lugar especial. Ayúdanos a encontrar el sentido de cada familia, de cada miembro de esta iglesia en tu reino. Que podamos ser diligentes, oh Dios, en ese llamado que tú has hecho para esta congregación. Que como iglesia, Señor, te busquemos todos los días, que crezcamos a la estatura de Jesucristo y que seamos portadores de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, que podamos ser sembradores de tu palabra. Amado Rey, muchas gracias por nuestra iglesia. Muchas gracias por esta manada pequeña, Señor, que es de bendición, porque a través de tu enseñanza, todos los miembros de esta iglesia hemos podido llevar el Evangelio a nuestros hogares, nuestras vidas han podido ser transformadas. ¿Cómo no alabarte, oh Dios, y cómo no agradecer tus promesas? Cuando tú dices, Señor, que nos prosperarás, que nos ayudarás todos los días de nuestra vida. Padre, que tú nos vas a hacer crecer como familia, como iglesia. Muchas gracias. Podemos descansar en ti, Señor, y ponemos esta semana que inicia delante de ti, para que tú nos guíes, para que tú nos guardes, para que tú, Señor, hagas tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Ponemos todas nuestras dificultades y nuestras necesidades ante tu altar, seguros de que tú suplirás nuestras necesidades, Señor. Seguros de que tú traerás consuelo a los hogares que estén angustiados, traerás paz al corazón agobiado y cambiarás nuestro camino, Señor, de tristezas y de luto en camino de paz y de gozo. Por ello te agradecemos en este día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Cuán bueno y delicioso es. Mira cuán bueno y delicioso es. Bueno y delicioso es. Mira cuán bueno y delicioso es. Habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final.
corazón, te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder, en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin fin. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable y sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable y sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará, desde mi interior mi alma clamará. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia
presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti. Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy.
misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. 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 Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Hola familia y amigos, buenos días. Me complace saludarles en esta mañana de domingo, esperando que todos estén muy bien de salud, cuidados y guardados por la poderosa mano de Dios. El fin de semana anterior fue muy significativo para la familia Valle de Lili, pues tuvimos una celebración de nuestros primeros 25 años de existencia de la iglesia, celebración que hicimos tanto en el culto de la mañana como en el encuentro que tuvimos en horas de la tarde. Ese tiempo presencial fue maravilloso. Llevábamos 16 meses sin vernos, así que la participación de todos pues fue muy significativa en esa tarde que nos dimos como un espacio de celebración, pero también de recreación y de confirmar nuevamente lo que nos amamos como familia. Momentos como ese que disfrutamos nos mostró una vez más el amor de Dios y su fidelidad, y que nada ha sido impedimento para continuar unidos, a pesar de que ahora lo hacemos a través de la virtualidad. Pero repito, el espacio presencial que disfrutamos fue maravilloso y aspiramos y esperamos volverlo a repetir. En este mes de julio nuestro énfasis temático será esperando su regreso. Esa es la esperanza escatológica que los hijos de Dios anhelamos. Tenemos la seguridad, bueno, tristemente no todos los cristianos lo ven así, pero en esta iglesia Valle de Lili tenemos la seguridad de que el Señor Jesús regresará por su iglesia.
Anhelamos que esta generación, bueno, por lo menos yo lo anhelo, ver ese regreso en vivo y en directo, ¿no? Como se dice en los medios televisivos. Pues sí, ojalá. Pero no sabemos ni el día ni la hora. Es más, ni el mismo Jesús lo sabía. Así que estos domingos que nos restan de julio, estaremos reflexionando sobre esa maravillosa espera que los hijos de Dios tenemos, la segunda venida del Señor. Hay señales establecidas en la Biblia sobre este momento que podríamos pensar como que ya estamos viendo, porque estamos seguros que Jesús volverá. Si revisamos el Antiguo Testamento y nos damos la oportunidad de analizar cada una de las profecías allí escritas, pues vamos a concluir que cada una de ellas se cumplió en su momento. El cumplimiento de las profecías nos demuestra que entonces estamos bien ante la espera de esa segunda venida del Señor y que por lo tanto debemos estar preparados para su llegada. Es por eso que se hace apremiante de hablar de estos temas. Primero, para que los creyentes sepan lo que se les avecina y qué pasos deben dar para estar preparados cuando el Señor llegue. Y segundo, para los inconversos, para que conozcan las implicaciones si rechazan el mensaje de salvación. Cada vez es más urgente para nosotros predicar el Evangelio, pues vemos acercarse rápidamente ese regreso que, si bien estamos esperando con anhelo, también nos debe preocupar que aún faltan muchos por conocer del Señor. Y bueno, ojalá ellos también puedan alcanzar la salvación. Pensar en ese regreso es ver y comprender que solamente gracias a la voluntad inmerecida de parte de Dios para nosotros, tenemos la esperanza de disfrutar de la eternidad con nuestro amado Dios. Pero, ¿todos se beneficiarán de la segunda venida de Jesús? ¿Qué significa para ti que el Señor regrese por segunda vez? ¿Qué debemos hacer mientras el Señor vuelve? He titulado en esta mañana nuestra reflexión Implicaciones de un regreso prometido. Los cristianos en nuestra praxis estamos a la espera de ese regreso. Tal vez no somos tan conscientes cada día de que una noche que se cierra y una mañana que se abre en un día es un día menos que nos separa de ese gran momento. Momento de adoración y alabanza a un Dios que regresará en toda su majestad y gloria. Y como bien dice la Biblia, todo ojo le verá. He basado esta reflexión en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, de los versículos 31 al 46, en donde claramente se nos establece cómo será ese regreso de Jesús y cuáles son las implicaciones de ese regreso. Les invito entonces a que veamos la lectura que en esta mañana origina esta reflexión que les quiero compartir. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria, y se reunirán ante él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá: De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me alimentasteis. Tuve sed y no me disteis de beber.
Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. E irán todos estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Es importante aquí contextualizarnos un poco para entender bien estos versículos que hoy serán la base de la predicación y que acabamos de ver en el video. Si nos devolvemos al capítulo 24, encontramos que tanto este capítulo 24 como el 25 incluyen un discurso escatológico de Jesús, o sea, el fin de los tiempos, y el cual culmina con unas parábolas escatológicas, porque ellas están abordando el tema del juicio. Por ejemplo, el siervo fiel y el infiel, la parábola de las vírgenes necias y las prudentes, y la parábola de los talentos. Parábolas ya sabemos muy conocidas, son de lectura regular incluso para nosotros. También encontramos la parábola de las ovejas y los cabritos, aunque para muchos eruditos bíblicos esto último como que no es una parábola, ¿no? Sino más bien una visión escatológica que describe un evento futuro real. Muy bien, entonces a la luz de este pasaje de las Escrituras vamos a reflexionar sobre 3 eventos que nos indica aquí el pasaje y que nos muestran cómo será el regreso de Jesús y qué propósito hay en él. Veamos ahí el primer evento, el primer momento, la majestad de su regreso. Cuando venga el Hijo del Hombre con todos sus ángeles, vendrá con gran esplendor y se sentará en su grandioso trono. Y el Señor regresará por nosotros con gran poder, gloria y majestad. En la mayoría de las Biblias, este versículo 31 y los que le siguen está precedido de un subtítulo: el juicio a las naciones. Y bueno, ya miraremos por qué. Cuando venga el Hijo del Hombre con todos sus ángeles, vendrá con gran esplendor y se sentará en su grandioso trono. Cuando venga el Hijo del Hombre. Interesante título utilizado aquí. Bien podría decir cuando venga el Hijo de Dios. O habría podido decir cuando regrese el Mesías. Bueno, en fin, tantos nombres que se le dan a Jesús. Pero no. Es curioso que el mismo Jesús, cuando se refería a sí mismo, lo hacía de esta manera: el Hijo del Hombre. Una palabra, o un título mejor, que viene asignado desde el Antiguo Testamento. Si revisamos, por ejemplo, el libro de Daniel, el profeta escatológico, y nos vamos al capítulo 7, versículos 13 y 14, encontramos esto: Yo seguía viendo estas visiones en la noche. De pronto vi que venía entre las nubes alguien parecido a un hijo de hombre, el cual fue a donde estaba el anciano y le hicieron acercarse a él. Y le fue dado el poder, la gloria y el reino, y gente de todas las naciones y lenguas le servían. Su poder será siempre el mismo y su reino jamás será destruido. Ahí está. Ahí aparece el título: Hijo de Hombre. Y de acuerdo a la profecía que está haciendo, pues está hablando del regreso del Señor. Ese título fue, yo diría, el preferido por Jesús cuando hacía referencia a él mismo. Y en varios pasajes en las Escrituras encontramos este término. Miren, hermanos, si comparamos Marcos 2:10, Mateo 9:6 y Lucas 5:24, encontramos esto: Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. De igual manera, en Marcos 8:31 y Lucas 9:22, miren lo que encontramos: y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Hechos 7:56, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Mateo 26:64, Marcos 14:62 y Lucas 22:69. Jesús dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo con las nubes del cielo. Bueno, aquí yo podría quedarme otro rato citándoles versículos tras versículos donde Jesús hace referencia de Él de esta manera.
Otra cosa que quiero llamarle la atención aquí sobre algo bien interesante. Permítame hacer un paralelo entre la primera venida de Jesús, que ya se dio, y la segunda, que está por llegar. Cuando Jesús llegó la primera vez, lo hizo en forma de bebé, el Dios humanado, concebido en el vientre de una virgen, nacido en forma muy humilde, un pesebre, acompañado solo por sus padres y rodeado de animalitos. Es más, las escrituras citan que llegó en forma de siervo. Si nos vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, miren lo que encontramos. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. La primera llegada de Jesús fue de manera sencilla y humilde, y así vivió su vida aquí en la tierra. Jesús creció como un niño obediente. La palabra de Dios nos dice que crecía en sabiduría y gracia. Como hombre adulto, no tenía dinero, ni siquiera tenía riquezas. De hecho, y lo cita en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, versículo 20, miren lo que dice: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús vivió una vida sencilla, como la de cualquiera de nosotros, gente trabajadora y cumplidora de una misión aquí en la tierra. Esta sencillez y humildad de su vida tenían un propósito: que habitara entre nosotros y nos atrajera hacia Él. Juan 12:32 lo registra: pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero contrastemos con la segunda venida. Ya no habrá sencillez, ya no habrá humildad. La Biblia nos dice que vendrá en toda su gloria y majestad, con todos sus ángeles, sentado en su trono, y con todas las naciones reunidas alrededor de Él. Cuando venga el Hijo del Hombre con todos sus ángeles, vendrá con gran esplendor y se sentará en su grandioso trono, nos dice aquí en el versículo 31. El tiempo de la humildad y la sencillez de su vida, cuando vino la primera vez, ya no va más. Ya el propósito está cumplido. Él obedeció hasta la muerte, así que ahora regresará en todo su esplendor y gloria. Vendrá sentado en su trono y eso tiene un propósito. Veamos el segundo momento. Selección de su iglesia. Entonces todas las naciones se reunirán en su presencia. El Hijo del Hombre los separará, así como un pastor separa sus ovejas de sus cabras. Él pondrá las ovejas a la derecha y las cabras a su izquierda. Momento definitivo ante el trono de Dios, donde cobra valor el lado derecho sobre el izquierdo. Entonces todas las naciones, inicia aquí diciendo. Este término está haciendo referencia a la gente, a las multitudes, cristianos o no. Cuando Jesús regrese en su gloria, sentado en su trono, separará personas. Es lo que nos está diciendo aquí el pasaje. Como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y algo que es importante destacar, esa separación depende de cómo hemos tratado a las personas que han estado en necesidad. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante en el siguiente punto. El juicio de las naciones solo tiene dos filas: las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Me gustaría que revisáramos por qué estos dos animalitos son mencionados aquí para hacer referencia a las personas. La Biblia menciona que llegará el día en que el Señor separará, como lo hace el pastor, las ovejas de las cabras, estableciendo así una gran diferencia entre estas dos especies. ¿Quiénes son los cabritos? ¿Quiénes son las ovejas? Sabemos que las ovejas representan a aquellos hijos de Dios que se han mantenido firmes y que han vivido para servir a otros por amor. La cabra, por el contrario, aquí tenemos dos miradas, vamos a mirarlas, representa primero aquellas personas que se encuentran dentro y fuera del ministerio y que a pesar de escuchar la palabra de Dios se niegan a buscarle y servirle con un corazón sincero. Interesante el uso que le da Jesús a este simbolismo que establece con estos dos animalitos. Habrá quienes piensen que es peyorativo la comparación de seres humanos con animales, pero aquí Jesús lo hace de una manera simbólica. Además, recordemos a quienes Él le estaba hablando: gente humilde, gente sencilla, pastores de rebaños. Pues entonces les será mucho más fácil a ellos entender este tipo de lenguaje. Jesús usa esta simbología para representar la vida espiritual de dos tipos de personas: los que han creído en Dios y han decidido apartarse del pecado, y los que han cerrado sus oídos a la voz de Dios y prefieren vivir una vida sumergida en la incredulidad. Por eso les decía que habían dos miradas sobre esto.
La oveja y la cabra pertenecen a la misma familia. Son parientes lejanos que tienen algo en común. Se alimentan de lo mismo. ¿No es igual que pasa con los creyentes y los incrédulos? Ambos escuchan la misma palabra. A los dos se les predica el mismo evangelio. Pero solo uno de los dos decide abandonar su vieja manera de vivir por seguir la voz del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso nos dice la Escritura. Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Estudiando esta semana y consultando muchas fuentes para preparar este mensaje que les estoy compartiendo, porque eso es algo que yo hago toda la semana cuando voy a predicar, investigo, leo, bueno, ustedes me ven la cantidad de libros y cosas y apoyos que yo saco en mi escritorio para poder preparar el mensaje. En esta semana y en esta oportunidad encontré un artículo muy interesante donde establecían varias características entre estos dos animalitos, pero explicadas de manera espiritual. Miren lo que encontré. Primera característica, el pelaje. Las ovejas tienen como un manto, ¿no?, que les recubre su cuerpo. Bueno, ya sabemos que es la lana, que eso es como una especie de manto. Decía el autor del artículo que ese manto representa la importante presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo en el cristiano cumple un papel vital. Lo protege, lo ilumina frente a la palabra, intercede por él ante Dios, lo fortalece para hacerle frente a los ataques del enemigo, lo redarguye de pecado. Bueno, en fin, cumple muchas funciones en nuestra vida espiritual. Un manto que podemos perder cuando contristamos al Espíritu Santo en nosotros, cuando lo arrinconamos por allá o lo metemos en un baúl en nuestro corazón y no le permitimos hacer su obra en nosotros. Segunda característica, los cuernos. Resulta que las ovejitas no tienen cuernos. No les hace falta porque ya no son peleoneras y no se hieren incluso entre sí. En cambio, las cabras sí tienen cuernos. Ellas necesitan de esos cuernos porque son peleadoras y acostumbran herirse entre ellas mismas. Si miramos esto espiritualmente, pues creo que dar una explicación adicional aquí como que sobra. Tercera característica, el comportamiento. Las cabras son muy independientes, son ágiles y curiosas. Pueden perfectamente sobrevivir en libertad adaptándose a cualquier medio, sin necesidad de ser guiadas por un pastor. Pero ¿qué pasa con las ovejas? Tienen la necesidad de ser pastoreadas, de modo que necesitan de su pastor para ser alimentadas, para ser guiadas, para ser protegidas de cualquier acechanza de los depredadores que ya conocemos, ¿no? Esos lobos que las rondan para atacarlas. La oveja tiene instinto gregario, es decir, mentalidad de grupo. Cuando se separa o tú separas una ovejita de su rebaño, pues ella se va a asustar mucho porque son supremamente nerviosas y a consecuencia de esto incluso pueden llegar hasta morir. Por eso es que necesitan tanto de su pastor, pero también de su rebaño. ¿No son estas características una radiografía perfecta de lo que somos nosotros en nuestra congregación? Definitivamente, el Señor no se equivocó al compararnos con las ovejas y los cabritos. A través de esta representación, Dios nos enseña la manera en la que, como hijos de Dios, debemos movernos dentro de la sociedad de la que hacemos parte. La oveja nos muestra dependencia de su pastor, obediencia a él, tranquilidad, porque sabe que él la alimenta, la cuida y la protege. Y además porque sabe vivir en unidad con otras ovejitas, cualidades más que necesarias para los creyentes poder caminar en el Evangelio. La ovejita significa humildad y obediencia, y su deseo de estar unida con otras refleja la hermandad dentro del cuerpo de Cristo. Al mirar a los cabritos dentro de nuestras congregaciones, pensamos en aquellas personas que causan división y arman pleito por todo con otros hermanos y no hacen nada por ayudar a los demás. Este tipo de personas no se alimentan de manera saludable en su vida espiritual, no beben de una doctrina sana, sino que por el contrario buscan alimentarse de cualquier tipo de doctrina. Ahí está el peligro. Personas como los cabritos no son fieles en el ministerio que el Señor brinda y no obedecen a la voz de su pastor. Prefieren andar en su propia opinión y solo obedecen a sus propios pensamientos, así estén errados. Por lo general están causando problemas. Es triste pensar que serán separados en el juicio a las naciones y no tendrán
el final feliz que las ovejas tienen asegurado. Veamos el tercer momento. Dictando sentencia. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Habrá un juicio y este ameritará una sentencia. Vemos aquí cómo el Señor, una vez establecidas las dos filas, derecha a las ovejas, izquierda a los cabritos, dicta una sentencia contundente. Algo que observamos en el video que vimos de cómo Jesús está hablando a los discípulos es que la separación que hace depende de cómo tratamos a las personas que tienen necesidad y que nosotros conocemos. La enseñanza final de Jesús en esa sección considera la forma en la que tratamos a aquellos que tienen necesidad y que nosotros como hijos de Dios pues debemos reconocer de primera mano. Ya escuchamos lo que le dice a las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y empieza a narrar algo y lo escuchamos: porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, porque estuve enfermo y me visitaron, porque estuve en la cárcel, en fin. Y le da una serie de especificaciones. Estas son personas que tuvieron necesidad y que tú como oveja que eres, pues dice respuesta a ellas. De ahí la sentencia para ti. Versículo 40. El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Aquí hay un primer paso. Está haciendo una declaración Jesús en este juicio. Pero inmediatamente se dirige al grupo de la izquierda, los cabritos, y les hace la misma declaración, pero ya en negativo. Bueno, que además inicia de forma bastante fuerte Jesús aquí. Luego dirán los que están a su izquierda: apártense de mí, malditos, dura palabra, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, estuve en la cárcel y no me visitaron. Bueno, y hace la misma sentencia que le da a los que leímos anteriormente. Y como es natural, ¿qué pasó allí? Pues que ellos se justifican, preguntando: oye, ¿pero cuándo fue eso? Y viene entonces el versículo 45. Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño, mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Y entonces viene la sentencia, versículo 46. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Curioso que empieza la sentencia por los cabritos, que fue los últimos que les habló. La explicación aquí está muy clara. Hay quienes piensan que el evangelio es solo individual. La salvación es mía y yo aquí con el Señor, ¿no? Y el resto de la humanidad pues que se las arregle como pueda. Resulta que el mensaje del Señor, además de la connotación espiritual que tiene para cada uno de nosotros, tiene un aspecto colectivo. Estamos llamados a ayudar a los que tienen necesidad. Pienso que esto nunca fue tan claro y tan necesario como hoy por hoy, donde la necesidad de los demás ha crecido de manera exponencial con este nuevo panorama que hoy tenemos frente a nosotros. No podemos ignorar la difícil situación que la gente hoy sufre alrededor del mundo. Si fijamos nuestros ojos no más en nuestra ciudad, ¿qué encontramos en ella? Hay hambre, hay sed, hay desnudez. Hay quienes no tienen vivienda, están invadiendo lotes ajenos. Eso estuve mirando en las noticias en estos días. Porque necesitan resguardarse con sus hijos, porque no tienen con qué pagar un arriendo, están sin empleo y se han visto lanzados de sus viviendas. ¿Cuántos tenemos a nuestro alrededor que están enfermos y prisioneros? Y no necesariamente hablo de los que están privados de la libertad, sino de aquellos prisioneros del miedo, de la angustia, de la incertidumbre. Trabajamos para satisfacer nuestras propias necesidades y las necesidades de los que dependen de nosotros. Pero tenemos que pensar que también trabajamos para tener algo que darle a los que lo necesitan. Gálatas 6:10 así nos lo dice. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Amo de esta iglesia Valle de Lili el tener esto tan claro. La iglesia se ocupa de que algunas familias en necesidad puedan sentir que su iglesia está con ella y que la acompaña en esa necesidad tanto de manera espiritual como material. Es importante tener claro que debemos unirnos a otros para encontrar formas de apoyar a aquellos que no pueden satisfacer sus necesidades básicas.
los cuales a veces uno cree, ¿no? Y da por sentado que están bien. Esta semana una de nuestras familias de la iglesia, una familia muy querida, vivió un momento de mucho peligro y resulta que este peligro les dejó un daño considerable que obviamente no tenían en presupuesto para cubrirlo. Es una familia que gracias a Dios hasta hoy no ha carecido de nada, pero esto fue un imprevisto, algo que desajustó terriblemente su presupuesto. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Pues apoyar en la medida de lo posible. Todos en cualquier momento de nuestra vida vamos a vernos en alguna necesidad. Entonces nuestra mirada como iglesia es estar atentos y ayudar así cuando lo ameriten. Ayudar a nuestra familia en la fe es cumplir con lo que la palabra de Dios nos dice. Y además es algo que el Señor juzgará cuando regrese. Si las palabras de Jesús dichas aquí en este pasaje se tomaran seriamente, más personas de las que creemos se podrían beneficiar de nuestra generosidad. El Señor no nos deja aquí un manual exacto, ¿no?, en la manera en que hay que ayudar, pero sí nos da la directriz para hacerlo. Hoy en día existen muchas formas de ayudar a otros que no conocemos, gente que no conocemos, por ejemplo a través de donaciones o apoyando a fundaciones. La iglesia está llamada no solamente a predicar el evangelio de salvación, sino a predicar un evangelio de labor social. A veces pensamos que ayudar es dar dinero y listo. Resulta que no. Hace muchos años conocí a una familia, hasta donde recuerdo no eran cristianos, gente de mucho dinero de Cali, gente de la alta sociedad, ¿no? La high life, como dicen. Y tenían una costumbre, en mi opinión, muy bonita, y se la estaban enseñando a su hija que tenía en aquella época 10 años. Yo creo que hoy en día ya está casada, ya era toda una ama de casa. Todos los 24 de diciembre ellos no le regalaban nada a su hija de Navidad. Le enseñaron que ella podía recibir regalos todos los meses del año, pero que el 24 de diciembre ellos como familia debían más bien regalarle a otros. Mandaban a preparar 100 comidas, las empacaban en cajas, las ponían en la parte de atrás de su camioneta y se iban a un sector de la ciudad llegando a la medianoche y buscaban a 100 personas de la calle para compartirles una cena de Navidad. Hermoso gesto. Cuando los conocí, llevaban varios años haciendo esto y ya habían contagiado a otras personas también, gente de mucho dinero que se habían sumado a esta gran campaña que hacían todos los 24 de diciembre. Ahí está, no les daban dinero, pero por lo menos un día del año compartían una comida caliente con aquellos olvidados en la Nochebuena. Todos los que un día invitamos a Jesús a nuestra vida como Señor y Salvador, tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Eso es un regalo que el Señor no nos va a quitar. Pero es necesario hacer algo bueno con ese regalo mientras estemos aquí en la tierra. Que la sentencia al juicio que tú y yo recibamos, pues sea esta que anuncia aquí el Señor en el versículo 34. Vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y la culminación del versículo 46, y los justos a la vida eterna. Concluyamos. Un regreso prometido. Ese es el sueño de quienes somos hijos de Dios. Anhelamos su segunda venida. Pero es necesario saber que su venida no es simplemente para levantar su iglesia hacia la morada celestial. Hay un filtro importante que considerar. Un juicio al que seremos sometidos, en donde rendiremos cuentas a Dios de todo lo que hemos hecho. ¿Somos ovejas peregrinas destinadas a la eternidad con el Señor? ¿O somos cabras que desperdiciaron todas sus oportunidades? Toda nuestra esperanza está dirigida a aquel glorioso momento del regreso del Señor Jesucristo, cuando la muerte será destruida y los justos prevalecerán. El regreso de Jesús es inminente. Todos los evangelios hablan con autoridad sobre este momento. De hecho, los antiguos profetas también lo anunciaron. Ya lo vimos lo que les leí del profeta Daniel. Los ángeles también testificaron sobre el regreso físico de Jesús a esta tierra. Y lo tenemos registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Dice, mientras ellos lo miraban, después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo. Mientras ellos lo miraban, una nube lo tapó y no lo volvieron a ver. Estando todavía con la vista fija en el cielo, 2 hombres vestidos de blanco aparecieron junto a ellos y les dijeron, Galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá de la misma manera que lo han visto irse.
Surge la pregunta, ¿cuándo será esto? Pues no lo sabemos. Ni el mismo Jesús lo sabía, y así lo declaró en Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Qué nos resta entonces? Cumplir con la misión que el Señor nos encomendó, seguir predicando el Evangelio, para que muchos sean los salvos que comparezcan ante el trono del Señor a su regreso y puedan recibir la bendición de una eternidad bienaventurada. Vamos a orar. Los creyentes vivimos confiados y esperanzados, aguardando ese glorioso momento que nuestro Salvador regrese. Pero es necesario que estemos preparados, que cumplamos la voluntad de Dios, que seamos esas ovejas humildes, sencillas, obedientes y gregarias, y no unas cabras que hacen caso omiso a la voz de Dios y por consiguiente a su voluntad. Los invito entonces que ahí donde están, cierren sus ojos, inclinen su rostro y me acompañen en esta oración para que agradezcamos a Dios por todas esas maravillas y sobre todo por esa esperanza que tendremos en su regreso. Oremos. Amado Señor, nuestro gozo se hace evidente cada vez que recordamos que un día regresarás, tal como los apóstoles te vieron partir de esta tierra. Estamos seguros ante la profecía de tu regreso. Te pedimos, oh Dios, prepares cada día nuestro corazón y nos des la fortaleza para trabajar diligentemente en tu obra. Queremos que cuando regreses nos encuentres ocupados en tus caminos. Queremos que moldees nuestra vida y que cada día nos parezcamos más a esas ovejas de tu prado que siguen tu voz y entienden la vida en comunidad. Somos privilegiados entendiendo que un día nos llamaste y tu voz pudimos reconocer en medio de muchas. Y hoy disfrutamos de una vida controlada por tu Santo Espíritu, lo que nos da la alegría de días bendecidos en la tierra, la seguridad de una eternidad gloriosa a tu lado. Te agradecemos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Querida familia Valle de Lili y amigos, muchas gracias por su participación en nuestro culto de hoy, donde podemos expresar nuestro gozo ante la esperanza de un regreso largamente esperado, pero con la seguridad de que mientras este momento llega, seguimos aquí, gozosos ante las bendiciones que el Señor a diario nos concede. Feliz resto de domingo, feliz almuercito, que el Señor les bendiga y les cuide y también les permita una nueva semana cargada de muchísimas bendiciones. Nos vemos el próximo domingo.